Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. ¿Cómo optimizar la operatividad del comité y la brigada de emergencias? Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Sandra Castelblanco, enfermera magíster en Administración de Desastres. Doctora Sandra, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina, y todos los participantes. Qué bueno volverlos a tener aquí en este espacio. Llevaba algunos meses sin estar con ustedes, pero sé que han estado muy juiciosos asistiendo a los diferentes webinars que ha presentado Positiva. Y pues en este espacio, que creo que es el de clausura de este año, pues vamos a trabajar un tema muy importante, que es cómo hacer que realmente funcione la brigada y el comité de emergencias. Entonces, pues no creo que vamos a ir con el sondeo, ¿verdad? Sí, señora, si quieres arrancamos de una vez con el sondeo. Recuerden que en sus pantallas ustedes van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, por favor. Vamos entonces con la primera pregunta. La responsabilidad de gestionar los riesgos de emergencias y desastres en una empresa es de A, la brigada de emergencias, B, todos los trabajadores, C, el comité de emergencias, D, todos los anteriores, o E, A y C son correctos. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Últimos 5 segunditos para los que hacen falta, por favor, ahí desde sus pantallas seleccionen la respuesta correcta, lean muy bien la pregunta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Por supuesto, ustedes también los van a observar en sus pantallas. Bueno, el 9% nos dijo la brigada de emergencias, 3% todos los trabajadores, 0% el comité de emergencias, 38% todos los anteriores y el 50% nos contestó que las respuestas correctas son A y C. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. El líder de la brigada debe hacer parte del comité de emergencias. ¿Esto es falso o es verdadero? Por favor, nuevamente seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 9% nos dijo falso y el 91% nos contestó verdadero. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La brigada debe participar en acciones de reducción del riesgo. ¿Falso o verdadero? Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y como siempre les digo, recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos al tema del día de hoy.
Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 4% nos dijo falso y el 96% nos dijo verdadero. Doctora, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Listo. Entonces ya después del sondeo que creo que están como bien orientados, pues vamos a recordar algunas cosas que muy probablemente ya conocían. Bueno, voy a minimizar esto. Un segundo que quiero minimizar esto. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Listo. Sí, señora, sí la vemos. Doc, si no te avanza, dale un clic sobre la presentación, sobre la pantalla y avanza con el teclado. Eso. Ok, perfecto. Listo. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de contenidos del día de hoy. Primero vamos a tener el momento de contexto. El segundo momento será cómo operativizar y optimizar el comité de emergencias y el tercero, cómo optimizar la operatividad de la brigada de emergencias. El primer objetivo es mostrar el contexto en el cual se enmarca el comité y la brigada de emergencias dentro de la gestión del riesgo de emergencias y desastres. El segundo es presentar recomendaciones para hacer más efectiva la gestión del comité de emergencias. Y el tercero es presentar recomendaciones para hacer más efectiva la gestión de la brigada de emergencias. El momento 1 de contexto, quiero arrancar por la definición de un paradigma. Un paradigma es un conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente, es decir, usados implícita o explícitamente por una comunidad. Compartido significa también covalidados tácitamente. O también puede definirse como el conjunto de las creencias, valores reconocidos y técnicas que son comunes a los miembros de un grupo dado. Como estamos en un grupo que trabaja mucho con el tema de seguridad y salud en el trabajo, entonces hay algunos paradigmas, uno sobre todo en especial que quiero pues traer aquí. Es el paradigma tradicional de esperar a que las cosas pasen y a que la leche se derrame para llorar sobre la leche derramada y ver cómo podemos responder cuando ya han ocurrido las cosas. Y ese es el paradigma que la legislación vigente nos pide transformar. Nos pide tratar de evitar que la leche se derrame. ¿Y cómo logramos eso? Siguiendo el camino que nos plantea la ley 1523 del año 2012. Esa ley nos plantea 3 procesos y vamos a utilizar el escenario de terremoto para explicar esos 3 procesos. Entonces aquí tenemos un diagrama que nos muestra 4 columnas. La primera de ellas, proceso y acciones. La segunda que tiene un recuadro rojo que se llama conocimiento del riesgo. La tercera, reducción del riesgo. Y la cuarta, manejo del incidente o emergencia o desastre. Normalmente, como país nos veníamos enfocando en la cuarta, que es el manejo del incidente de emergencia o desastre, tratando de fortalecer las capacidades de respuesta, y eso está muy bien, pero nos olvidábamos de lo importante que es trabajar en los 2 procesos anteriores. Entonces vamos a ver uno por uno esos procesos para que nos quede muy claro cómo es que nos pide la ley hacer la gestión del riesgo en nuestras empresas. El primer proceso, el del recuadrito rojo, es conocimiento del riesgo. ¿Y eso qué es? Es ser conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos en la empresa. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso es identificar y analizar las amenazas. Vean bien que nos piden identificar y analizar. No es solamente chulear, ay, sí, estoy expuesto a terremoto, a incendio, a tsunami, a inundación. No, nos toca analizar esas amenazas, nos toca comprender de qué están hechas, cómo ocurren, cada cuánto ocurren, si se pueden evitar o no. La mayoría de las veces, hablando de desastres, pues no se pueden evitar. Las amenazas de origen natural, por ejemplo, no podemos eliminarlas. Podemos trabajar en otras acciones que ya vamos a ver, pero definitivamente es muy importante comprender esas amenazas y cómo nos afectan. Solamente cuando comprendemos en su totalidad las amenazas, podemos empezar a visionar y a vislumbrar
la magnitud de lo que podría ocurrir. ¿Qué analizamos después? Entonces ya tenemos claras las amenazas que hay en el entorno interno y externo de la empresa. Después tenemos que analizar qué tan vulnerables somos frente a cada una de esas amenazas. Y es importante hacer el análisis uno a uno, porque pueda que yo sea vulnerable a terremoto, hablando del escenario de terremoto, porque no soy sismo resistente, pero pueda que tenga los mejores sistemas de detección y extinción contra incendio, y frente a esa amenaza de incendio, pues no soy tan vulnerable. Entonces, el análisis de las vulnerabilidades es muy importante, porque cuando yo analizo la amenaza y la vulnerabilidad, puedo entender cuál es mi riesgo. Entonces, en este escenario que les planteo, en donde mi empresa funciona en un edificio que no es sismo resistente, mi vulnerabilidad frente a terremoto o el riesgo de terremoto es alto, mientras que para incendio el riesgo de incendio es bajo. Después de entender eso, hacemos el análisis de riesgo y la construcción de escenarios de riesgo. Entonces yo digo, la construcción del escenario de riesgo para terremoto me dice como resultado que es posible que haya un colapso estructural. Y ese colapso estructural, ¿qué implica para mi empresa? ¿Cuántos trabajadores tengo normalmente trabajando ahorita en pandemia en el edificio? Eso qué implica en términos de pérdida de vidas, de pérdida de la operación, etcétera. Tengo que entender eso y el comité de emergencias tiene que ser supremamente consciente de eso, sobre todo porque la mayoría de las construcciones en el país no son sismo resistentes y muchas de las empresas no tienen claro, sobre todo las que tienen operaciones en todo el país en diferentes sedes propias y arrendadas, no tienen en cuenta este riesgo. Y es muy importante. Para el escenario de incendio, por ejemplo, entonces sería, puede haber un incendio, en qué áreas puede ocurrir el incendio y si tengo allá los mecanismos de supresión o no, entonces sé cuáles son las áreas más vulnerables y cómo se comportaría el edificio en el caso de un incendio, si tiene compartimentalización, si es un edificio nuevo que cumple con el código de construcción sismo resistente del año 2010, pues va a tener algunas barreras para evitar que el fuego se pase de habitaciones especiales a otras, sobre todo en los cuartos técnicos. Ese tipo de cosas lo tengo que entender y esos escenarios me permiten saber realmente en mi edificio, en mi sede, cómo se comportaría el riesgo si se llegara a manifestar. Después, a medida que voy avanzando en la gestión del riesgo, tengo que hacer monitoreo del riesgo. ¿Y cómo monitoreo ese riesgo? A medida que yo voy estableciendo acciones de reducción, que las vamos a ver ahorita, pues mi vulnerabilidad va cambiando. Si yo definitivamente como empresa decidí que voy a hacer un reforzamiento estructural, entonces en unos años cuando se termine el reforzamiento, la vulnerabilidad frente a terremoto va a cambiar. Eso es monitorear el riesgo. Y lo último que nos pide el proceso de conocimiento del riesgo según la ley 1523 es hacer comunicación del riesgo. Y eso no es solamente una tarea del proceso de conocimiento del riesgo, sino es una tarea que debe ser transversal a todos los procesos y se debe hacer de manera permanente. Si yo sé que trabajo en un edificio que no es sismo resistente, es mi labor como comité de emergencias comunicarle a todos los trabajadores esa situación. No es un pecado porque uno no puede volver un edificio sismo resistente de un día para otro, se requieren de muchos recursos y hacer un reforzamiento mientras está en operaciones complejo también. Pero sí es importante que yo, o sea, yo como trabajador tengo derecho a saber que trabajo en un edificio que no es sismo resistente y cómo debo actuar en el momento de un terremoto. Entonces es importante comunicar los riesgos. De hecho, Positiva fue una de las primeras empresas en su sede aquí en Bogotá, en la sede de la 100 con autopista, más o menos. Ellos cuando uno entra en la recepción tienen un avisito que dice muy grande, estos son los riesgos a los que usted está expuesto cuando entra a este edificio. Y eso me parece una acción muy responsable de parte de Positiva y es algo que como empresa deberíamos hacer siempre. Después viene el proceso de reducción del riesgo.
¿Y cómo hago reducción del riesgo? Como les decía yo, prevenir, que es eliminar la amenaza, es muy difícil en contextos de desastres y sobre todo en amenazas de origen natural o de origen social, por ejemplo. Cuando tengo protestas es difícil que yo las pueda controlar. Entonces en ese momento paso a la siguiente acción, que es mitigar. ¿Y qué es mitigar el riesgo? Es disminuir el impacto si se llega a manifestar. Como estamos hablando de escenario de terremoto, tengo dos acciones muy importantes. La primera de ellas, costosísima, que es el reforzamiento estructural, pero puedo hacer una cosa que es muy barata, pero que es muy importante y trae muy buenos resultados en términos de mitigación, que es hacer reforzamiento de los componentes no estructurales de un edificio. ¿Y cuáles son esos componentes no estructurales? Todo lo que no está, lo que está pegado a la estructura, pero no hace parte de ella, o sea, no hace parte de la columna vertebral. Entonces ahí que tenemos techos, tenemos elementos arquitectónicos como pisos, paredes, puertas, ventanas, las tuberías, el sistema eléctrico, la red contra incendios, todas esas otras cositas que hacen que un edificio funcione. Entonces, cuando yo refuerzo y anclo esos elementos, en el momento de un terremoto, pues no se van a caer, no van a generar lesiones. El 70% de las lesiones en un terremoto se producen por elementos que caen encima de la cabeza y no por colapso de las estructuras. Entonces, en términos de mitigación, es muy importante trabajar en eso. Y por último, debemos hacer protección financiera. Entonces, todas las empresas deberían tener aseguradas sus instalaciones si son propias. Si son, por ejemplo, si están todavía hipotecadas, por ejemplo, el banco si las va a tener aseguradas. En el momento que uno termina de pagarlas, es responsabilidad de uno como propietario del edificio hacer la protección financiera a través de cubrimiento de seguros, para los que Positiva también ofrece sus seguros. Entonces, la idea es que siempre hagamos protección financiera y voy a tomarme aquí un momento para invitarlos a ustedes que, aunque trabajan en empresas o asesoran empresas y son responsables de vigilar que estén protegidas con cubrimiento de seguros, también a nivel personal es importante hacerlo. Uno tiene que tener asegurada su casita, si ya la terminó de pagar, y si no la ha terminado de pagar y la tiene el banco, pues el banco sí está haciendo lo suyo. Pero si no, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque he conocido casos, por ejemplo, en el terremoto del eje cafetero, en donde a las personas se les cayó la casa encima del carro y en un momentico, en unos minutos, se quedaron sin nada con lo que tenían puesto. Entonces uno, sobre todo en Colombia, pues nos cuesta mucho tener una casita propia, y cuando la tenemos, pues no la podemos poner en riesgo porque sabemos que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto. Entonces es muy importante protegerla con seguros. Un incendio es más, digamos, más probable. Y si cuando se me incendia mi casa o mi apartamento, yo incendio el apartamento del lado, imagínense ustedes toda la responsabilidad civil que yo tengo con esas personas, y me puedo ir a la quiebra si no estoy asegurada. Entonces es muy importante hacer protección financiera en términos de reducción de riesgo. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ya hemos viajado por dos procesos muy importantes que se hacen antes de que la leche se derrame, antes de que ocurran las emergencias. Y de hecho, lo que nos pide la ley 1523 es que desde el comité de emergencias y desde la brigada de emergencias trabajemos muy fuertemente en esos dos procesos. Cuando yo conozco mis riesgos, cuando soy consciente de lo que le puede pasar a mi empresa si ellos se manifiestan, y cuando yo decido trabajar por reducir el riesgo hasta donde sea posible, porque nunca lo voy a poder reducir a cero, ya estoy tranquilo de que he hecho todo lo posible antes de que ocurra. Pero como siempre no se puede reducir a cero y queda una probabilidad de que ocurra, entonces paso a prepararme para cuando ocurra, que eso es lo que normalmente la gente hace, olvidándose de los procesos anteriores. Y en el proceso de manejo del incidente, emergencia o desastre hay dos momentos: el momento de la respuesta y el momento de la recuperación. Y nos tenemos que preparar para el momento de respuesta, que es antes de que ocurra, pero también tenemos que tener los pasos uno a uno de qué hacer en el momento de que ocurre una emergencia. Y esa es la ejecución de la respuesta. Después de ese momento de respuesta, cuando ya como que las cosas se han estabilizado y se ha logrado una mediana normalidad, vamos al proceso de recuperación.
Entonces, tenemos que saber en la empresa que si tenemos seguros, a quién vamos a llamar para hacer la reclamación de seguros, de dónde vamos a sacar la plata para reconstruir, para reparar, para volver a la normalidad real, si se puede. Y esa es la ejecución de la recuperación. Entonces, es muy importante y muchos dirán, Sandra, ¿esto qué tiene que ver con el comité de emergencias y con la brigada de emergencias y la optimización de su operatividad? Pues todo, realmente todo, porque todos en la empresa debemos saber que existen estos 3 procesos y trabajar todo el tiempo en función de ellos. Entonces ahora vamos a pasar a otra cosa muy importante para que ustedes entiendan. Y es que en la mayoría de las empresas que yo conozco, no hay un comité de emergencias. Desafortunadamente, hay solamente una brigada de emergencias y cuando llegan las auditorías de seguridad y salud en el trabajo en gestión de amenazas, le muestran a uno el plan de emergencias, un mamotreto, un documento larguísimo, gigante que nadie conoce, y una brigada de emergencias formada. Pero uno pregunta por el comité de emergencias y le dicen, no, aquí no hay comité de emergencias. Y el gerente conoce el análisis de riesgo, cuáles son los riesgos prioritarios, no, ni idea. Entonces, es muy importante entender que el comité de emergencias es el cerebro de la gestión del riesgo de emergencias y desastres. Y todos los miembros del comité de emergencias son las neuronas que van tejiendo poco a poco esas acciones de gestión del riesgo, en conocimiento del riesgo, en reducción del riesgo y en manejo. Y la brigada de emergencias son las manos que operativizan esa gestión del riesgo. Entonces es muy importante entender que la brigada de emergencias no puede trabajar como unas manitos separadas, tiene que tener un cerebro que la guíe, porque tenemos brigadistas muy buenos. Yo conozco personas excelentes en rescate en las empresas que han sido voluntarios de la Cruz Roja, voluntarios de la Defensa Civil, bomberos voluntarios o fueron durante varios años bomberos activos. Entonces son excelentes y son un recurso muy importante para las empresas. Pero ellos no pueden trabajar solos, necesitan de las cabezas de los procesos que se dan en la empresa. Y es muy importante entender que aunque aquí hablamos de comité de emergencias y brigada de emergencias en esta sesión que nos convoca hoy, la gestión del riesgo de emergencias y desastres debe involucrar a todos los colaboradores y a los terceros y a los clientes incluso de una empresa. Hay 2 componentes importantes, el componente estratégico que es la gerencia. La gerencia es la responsable legal de la gestión del riesgo de emergencias y desastres. Y mientras todo va bien, no pasa nada. O sea, las auditorías perfectas, los documentos chequeados, todo muy bonito, las actas del el entrenamiento de la brigada de emergencias. Pero el día que pasa algo, el día que se incendia la empresa o el día que se colapsó el edificio por un terremoto, ese día es cuando van a voltear y van a empezar a investigar qué hizo la gerencia para eso. Y si la gerencia nunca estuvo involucrada, va a tener implicaciones legales y penales muy fuertes. Aquí ya hemos tenido varios casos que se han investigado y procesado penalmente a personas, a gobernadores, a alcaldes, por no haber hecho lo propio para gestionar el riesgo de emergencias y desastres de manera responsable. Entonces yo sé que desde seguridad y salud en el trabajo a veces es muy complicado tocar la puerta allá arriba de la gerencia, pero tal vez si ustedes se buscan con el apoyo de Positiva, un abogado que le hable al gerente y a los líderes de proceso de su empresa y les diga cuáles son todas las implicaciones legales, de pronto ellos entiendan, porque muchas veces es desconocimiento, entiendan que ellos se tienen que hacer responsables de la gestión del riesgo de emergencias y desastres, porque es una ley. Miren, el decreto 1072 es muy importante, pero es un decreto. La ley 1523 es obligatoria para todos los ciudadanos colombianos, para todos los sectores, para el sector público y para el sector privado. Entonces, si ustedes hacen esa tarea, van a lograr contar muy probablemente con un comité de emergencia si aún no lo tienen. Entonces, ese componente estratégico es supremamente importante, pero después viene el componente operativo. Y el componente operativo, si ustedes se dan cuenta en el diagrama, no hace parte solamente de la brigada,
tenemos el personal de mantenimiento que es fundamental, o sea, uno a veces llega a la empresa, entra al baño, abre la llave y sale el agua y uno no se pone a pensar en todo lo que ha pasado detrás para que eso pueda ocurrir, para que la luz funcione, para que los aparatos funcionen, para que yo pueda prender mi computador y tenga internet, todas esas cosas, de esas se encarga mantenimiento. Entonces, mantenimiento es muy importante, tiene un rol fundamental, al igual que seguridad física y aseo. Aseo es supremamente importante. No hay persona que más conozca todas las esquinas de una empresa que la persona de aseo o la persona que colabora con, por ejemplo, con el bienestar de la empresa, con los tintos. Por ejemplo, la señora de los tintos, y no sé, en pandemia tal vez no está funcionando tanto, pero antes de la pandemia ella se conocía a todo el mundo y se conocía a todos los recovecos de la empresa, y es muy importante integrarlos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la brigada de emergencias es importante, pero no es lo único y no es el único personal al que tenemos que involucrar en la gestión del riesgo de emergencias y desastres. Estos que les acabo de mencionar son grupos con conocimientos específicos de una parte de la operación de la empresa, pero luego vienen todos los trabajadores, y todos los trabajadores sin excepción deben tener absolutamente claro cuál es el protocolo de actuación en una emergencia, un protocolo estándar de actuación. Llame a tal número, active tal teléfono, llame a bomberos, tenemos una brigada, el personal de mantenimiento está formado, tenemos coordinadores y orientadores de evacuación. Todas esas cosas las tienen que saber los trabajadores. Y los terceros, llámense clientes, visitantes, pacientes, dependiendo del sector económico al que pertenezca su empresa, pues deben conocer cuál es el plan de emergencias, porque si ellos están accidentalmente o temporalmente dentro de nuestras instalaciones, pues deben saber qué hacer, deben saber que hay un plan de evacuación, deben saber cuál es el protocolo de actuación en caso de terremoto, si es un edificio sismo resistente, quedémonos todos adentro y hagamos autoprotección mientras pasa el sismo, pero si es un edificio muy antiguo, al contrario, en ese momento hay que evacuar. Eso lo deben conocer también los terceros y también nuestros proveedores. ¿Y por qué es importante involucrar a los proveedores? Porque los proveedores a veces generan riesgos dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, un caso así sencillo, en esos cuarticos que uno a veces le arrienda a operadores de telefonía celular porque les arrienda un espacio para poner las antenas, encontramos material combustible mal almacenado con una fuente de ignición cercana. Entonces ahí estaba el caldo de cultivo perfecto para un incendio y una explosión. Y eso era en una de las terrazas de ese edificio. Eso solamente lo manejaba, él tenía su llave, él llegaba a la empresa, mostraba su carnet, subía, hacía sus cosas, cerraba el cuartico y nadie más se enteraba de lo que pasaba. Solamente cuando hicimos una inspección de gestión del riesgo, nos dimos cuenta de eso. Entonces, dense cuenta que los proveedores, si no son conscientes, si no conocen los riesgos que pueden estar generando, pues es muy difícil que vayan a hacer reducción del riesgo y nos generan esos conductas inseguras y escenarios inseguros que pueden volverse una emergencia o un desastre. Entonces, por eso es importante tenerlos en cuenta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos comité de emergencias, brigada de emergencias, pero muchos otros actores que entran a jugar un papel fundamental en la gestión del riesgo de emergencias y desastres. Y una idea que yo les quiero sacar a ustedes de la cabeza, y les pido por favor de corazón que lo hagan, es olvidar la idea de que el brigadista es el superhéroe. El brigadista se forma 1 o 2 veces al año y tiene cursos de formación virtual como los que hoy han surgido mucho más a raíz de la pandemia, pero el brigadista no va a poder solito. Si todos los demás actores que acabo de mencionar no están metidos en el cuento de la gestión del riesgo, pues va a ser muy difícil que él pueda hacer algo, va a poder rescatar a alguien, va a poder prestar un primer auxilio, a intentar controlar el conato de incendio. Pero si las otras personas de mantenimiento, de aseo, de seguridad, los trabajadores del área no saben qué hacer, él no va a poder hacer milagros. Entonces, no es un Superman, y es muy importante que ustedes lo entiendan. No es un superhéroe y él no va a poder resolver todos los problemas cuando ocurra una emergencia. Tiene que haber un cerebro que lo guíe
y toda una serie de ayuda de los otros colaboradores que, aunque no sepan de manera muy especializada las acciones de respuesta, sí van a poder colaborar. Y como yo les decía, todas las personas tienen un rol y una responsabilidad. La ley 1523 del año 2012 obliga a todos los ciudadanos colombianos y a todos los que pisen el territorio nacional a gestionar los riesgos de emergencias y desastres. Y esa gestión del riesgo de emergencias y desastres empieza por la casa. Yo puedo ser el mejor brigadista o la mejor enfermera o el mejor ingeniero en mi empresa, pero si yo no tengo preparada a mi casa y a los de mi casa para responder a una emergencia, en el momento que ocurra algo, no me van a tener en la empresa, porque pues primero es mi familia y me voy a ir a ver cómo están en mi casa. Mientras que si yo soy el gerente de la empresa y sé cómo está mi familia, porque sé que mi esposo y mi hija tienen un kit de terremoto y sé que saben cómo actuar para hacer reanimación cardiopulmonar, para controlar un incendio incipiente, y para actuar en un terremoto, pues yo voy a estar medianamente tranquila como gerente y voy a poder seguir funcionando sabiendo que ellos van a estar bien en las primeras fases, sobre todo en una emergencia de gran magnitud, un desastre de gran magnitud, en donde las comunicaciones se van a cortar y no va a ser posible llamarlos y saber cómo están. Entonces, muy importante la preparación familiar para emergencias, tanto de los miembros del comité de emergencias como de la brigada de emergencias y los demás actores del componente operativo. Después de este contexto, entonces vamos a hablar de cómo operativizar y cómo mejorar la gestión del riesgo del comité de emergencias. Lo primero es que todos los líderes de proceso deben hacer parte del comité. ¿Y cuáles son los líderes de proceso? En el caso de una institución de salud, pues sí hay asistenciales también, administrativos, todos los administrativos de la empresa, pero de manera muy importante los que toman decisiones, porque muchas veces a los comités asisten personas que no tienen la capacidad de tomar decisiones. No, yo le llevo esta tarea a mi jefe. No, necesitamos que sea un comité ejecutivo y resolutivo. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos personal de apoyo, tenemos aseo, cocina, mantenimiento, seguridad física, en una institución de salud, biomedicina, todos los que hagan parte del personal de apoyo, sistemas, muy importante. Entonces, todos los líderes de procesos, sin excepción, deben hacer parte del comité de emergencias. Es difícil al principio para los que no tienen comité todavía contar con el apoyo de todos los líderes de proceso, pero todo es un proceso de formación y pienso que Positiva los puede ayudar mucho con esa sensibilización a todos los actores para que vayan entendiendo y se vayan metiendo en el cuento poquito a poco. Importantísimo tener un acta de conformación del comité de emergencias. Y hay un dato muy interesante que a mí me gusta cuando uno conforma el comité de emergencias, es saber preguntarles a todos cuánto se demoran caminando desde su casa hasta la empresa. Y me van a decir, Sandra está loca, ¿qué le pasa? No, pues es muy importante. El 70% de la población en Colombia, o sea, más de 43 millones de personas, están expuestos a la amenaza de terremoto. Entonces, en cualquier momento puede ocurrir un terremoto y un terremoto de gran magnitud va a generar muchos problemas, entre ellos problemas de movilidad, o porque se caen los puentes vehiculares o peatonales, o porque se abre la tierra, como ha pasado muchas veces, o porque, por ejemplo, aquí en Bogotá ya no podemos de trancones con este diciembre, está muy complicado para moverse. Y con un terremoto pues va a ser más complejo, entonces no nos vamos a poder mover, no van a poder llegar las personas en Transmilenio o no van a poder llegar en sus carros. Entonces es muy importante saber, si yo tengo el gerente viviendo a 2 horas, pues no va a llegar caminando en las primeras 6 a 8 horas. Entonces tengo que saber con quiénes de esos miembros del comité voy a poder contar realmente en una emergencia. Y por eso ese datico es fundamental. Entonces yo cuando hago el ejercicio con los comités de emergencia, ya sabemos que de 25 personas que conforman el comité, solamente 8 viven cerquita y con esas 8 es que vamos a funcionar en las primeras horas después de un desastre. Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta. El plan familiar de emergencias, ya lo mencionamos. Y aquí hay una cosa muy importante. El comité de emergencias
y seguridad y salud en el trabajo deben tener muy claro cuál es el rol de la ARL. La ARL no le puede hacer el trabajo que le corresponde legalmente a la empresa. La ARL no puede hacer documentos de plan de emergencia. Porque sí, chévere, pasan la auditoría, pero es que debe ser un compromiso de todos. Entonces la ARL acompaña, pero no puede ser una muleta, porque ellos tienen restricciones legales respecto a lo que pueden y no pueden hacer. Es muy importante la capacitación, capacitar a los miembros del comité de emergencias. Y me van a preguntar, ¿en qué los capacitamos? Pues en la responsabilidad legal, en las implicaciones de no gestionar adecuadamente los riesgos de emergencias y desastres, básicamente que se pueden ir a la cárcel, y no es por asustarlos, sino porque es real, si no hacen las cosas que deben hacer y si no involucran a todos los líderes de proceso en la gestión. Y efectivamente en los procesos de gestión del riesgo que yo les acabo de mostrar. Cuando el comité se da cuenta que no es solamente entrenar a las brigadas y tener el documento, sino que todos deben participar, pues ahí empieza a cambiar la dinámica del comité. Lo otro importantísimo es que conozcan de manera profunda y clara los riesgos a los que está expuesta la empresa. Las amenazas, las vulnerabilidades, como lo veíamos, y todos los riesgos. ¿Y por qué digo todos los riesgos? Porque muchas veces uno en la valoración del riesgo se enfoca solamente en los 5 riesgos que puntearon más alto. Pero resulta que a veces la cuerda se rompe por el pedacito que está más débil. Y muchas veces uno nunca le puso atención al riesgo de derrame de químicos. Porque no, eso solamente tenemos allá CPM en la planta eléctrica y en ninguna otra parte de la empresa hay químicos. Pero resulta que no teníamos el dique de contención para el tanque del combustible de ACPM, por ejemplo, y hubo un derrame y generó una contaminación de las aguas servidas del sector y se generó una multa ambiental que costó miles y miles y miles de pesos, de miles de millones de pesos. Y eso generó un impacto muy grande para la empresa. Entonces, el mensaje aquí es que aunque nos debamos concentrar inicialmente en unos riesgos prioritarios, debemos trabajar en todos los riesgos por más pequeñitos que sean. De pronto no se puede trabajar todo al mismo tiempo, pero sí tenerlo en la mira del comité de emergencias. Aquí les quiero mostrar una imagen de una crónica de una muerte anunciada. En gestión del riesgo uno desafortunadamente ve muchas de estas situaciones que se dijeron de muchas maneras. Tenemos, por ejemplo, Armero, que se anunció de muchas maneras y nadie hizo caso. Pero aquí tenemos un caso muy reciente. Aquí dice, es una nota de prensa que dice, vecinos de Tláhuac temen que colapse la línea 12 del Metro de México. Alertan de grietas evidentes en columnas de tramo elevado de la estación Olivos a Zapotitlán, las mayores afectaciones. Y vemos una foto muy diciente. Dice, vecinos de la colonia Santa Ana Sur en la delegación Tláhuac dicen que además de las columnas del metro, viviendas y negocios de las zonas están afectados. 12 de octubre del año 2020. Tome sus precauciones, nos piden compartir. Aparentemente, estructura del metro a la altura del Walmart San Lorenzo Tezonco se está desnivelando. Si ustedes miran a ella como una fractura importante. Nadie le puso cuidado. ¿Y qué pasó? Unos días después, colapsó esa línea del metro. Hubo 65 heridos y varios muertos. Entonces, bueno, eso fue octubre, eso fue en mayo, no me acordaba, eso fue octubre del 2020, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 7 meses después, colapsó la bendita línea. Eso para mostrarles a ustedes que muchas veces seguridad y salud en el trabajo alerta sobre riesgos y dice, mire, aquí puede ocurrir esto, nadie le para bolas hasta que ocurren las cosas y empiezan las investigaciones y los procesos legales en contra de la gerencia y de los líderes de proceso. Entonces, muy importante trabajar en gestión del riesgo y en reducir esos riesgos que identifican.
Entonces debo hacer prevención, como yo les decía, mitigación y hacer protección financiera. Este debe ser un trabajo permanente de los comités de emergencia. Deben tener todo el tiempo en todas las sesiones de los comités un espacio de por lo menos 5 minutos para revisar esa matriz de riesgos y saber cómo vamos, a quién le toca hacer qué cosa y cuál es el plazo de ejecución. Y si se requiere presupuesto cuando están planeando el presupuesto del siguiente año, deben tener en cuenta esa matriz de riesgos para saber qué es lo que hay que priorizar y que no se pudo hacer en esa vigencia y que se tiene que hacer en la otra porque necesitamos plática. Monitorear el riesgo, importantísimo, a medida que ustedes avanzan con el comité de emergencias en reducir los riesgos, tienen que ir mirando cómo cambia el riesgo, a qué están más vulnerables y cómo se han vuelto más capaces de responder a las emergencias porque han hecho acciones de reducción y de preparación. Como yo les decía, generalmente se pueden, sobre todo en amenazas de origen natural y social, se pueden disminuir las vulnerabilidades. Pocas veces se puede hacer prevención. En el caso de incendios sí se puede hacer, pero para la mayoría no se puede. Entonces, trabajar en disminuir las vulnerabilidades es muy importante para el comité de emergencias. Y hay otra cosa muy, muy importante, y es que construir todos los elementos de la gestión del riesgo debe ser no de un asesor externo a la empresa, como muchas veces pasa, que él es el que dice qué es lo que se debe hacer. No, eso debe ser una construcción colectiva. El asesor externo les dice, miren, yo creo que se puede manejar de esta manera, pero finalmente el comité de emergencias con los líderes de los procesos es el que entiende cómo funciona la empresa. Y si yo le digo al coordinador de mantenimiento, oiga, yo creo como asesor que usted debería hacer esto y esto, y me dice, no, Sandra, es que no se puede hacer porque tal y tal cosa, mejor hagámoslo de esta manera. De esa forma es que se construye un plan de gestión del riesgo y un plan de respuesta a emergencias. Hay cosas de respuesta que pueden funcionar en otras empresas, pero en mi empresa particular no funcionan. Entonces, todos los miembros del comité deben participar en esa construcción colectiva de aspectos del conocimiento del riesgo, de la reducción del riesgo y, por supuesto, de la respuesta a emergencias y desastres. Y hay una cosa que me gusta mucho que se haga con los comités de emergencia y es hacer simulaciones nivel toma de decisiones. ¿Qué es eso? Es un ejercicio en donde yo les pongo un escenario, y lo he hecho mucho en esta pandemia, en un escenario virtual, en donde yo les digo, bueno, señores, son las 10 de la mañana y ustedes están aquí sentados y ocurrió un terremoto. Y el terremoto hace que ustedes empiecen a tambalear, eso quiere decir que es un Mercalli 7 y que puede haber muchos daños. ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes cómo actúan? Entonces empieza uno a decir, yo hago esto, yo hago lo otro, a mí me parece que debe hacerse primero esto y segundo esto. Y entonces, como digo yo, se jalan los pelos ahí y finalmente llegan a un consenso. Y después de ese consenso yo les muestro a la luz de la evidencia de lo que ha pasado en otras emergencias y desastres, qué es lo que yo les recomiendo, y junto con esas recomendaciones técnicas más lo que ellos concluyeron, construimos el plan de respuesta para terremoto. Y así lo podemos hacer con todos los escenarios, desde un derrame de ACPM, como estábamos hablando ahorita, hasta un paro cardiorrespiratorio o un terremoto. Entonces, sirve para todo y es muy importante porque se foguean en diferentes escenarios de respuesta y construyen entre todos el plan. Y como yo me sentí involucrado en la construcción del plan, pues me voy a acordar de qué es lo que hay que hacer en el momento de una emergencia. Mientras que si yo leo un plan que está hecho por otra persona, pues va a ser muy difícil que yo lo siga. Entonces, estas simulaciones nivel toma de decisiones son muy chéveres y dan muy buenos resultados. Y lo otro muy importante es involucrar dentro de esos líderes de proceso del comité de emergencias a la brigada. Hay que involucrar a la brigada de emergencias a través de su líder de la brigada en esas sesiones del comité, porque ellos son como los ojos del comité de emergencias en todas las áreas de la empresa. Y comunicar los riesgos existentes, esto ya lo habíamos hablado. Todos los trabajadores deben conocer cuáles son los riesgos a los que están expuestos una vez pisan la empresa.
y lo que pueden hacer para reducir esos riesgos y para prepararse para responder. Un ejemplo muy fácil es no prenda velas. Hoy en día hay velas LED. ¿Para qué prende la vela? Ningún trabajador puede en la empresa prender velas para no generar riesgos. Y usted debe prepararse de esta manera. Debe conocer dónde está el extintor, debe conocer dónde está el gabinete, debe saber cómo mirar si el extintor está cargado o no. Debe saber dónde se activa la alarma de incendios. Todas esas cosas hacen parte de lo que los trabajadores del común que no tienen ningún entrenamiento especializado deberían saber. Y ahora el momento 3, presentar recomendaciones para hacer más efectiva la gestión de la brigada de emergencias. ¿Cómo hago eso? Ellos también deben conocer de manera profunda y clara los riesgos a los que está expuesta la empresa. Si yo no sé eso, entonces, ¿cómo me voy a preparar de manera efectiva? Entonces, yo entiendo que los entrenamientos de la brigada en las pistas se hagan para 3 temas fundamentales que son evacuación, primeros auxilios y control del fuego. Pero yo tengo que tener una idea clara de en dónde puede ocurrir ese incendio en mi empresa, en dónde son las áreas de mayor carga combustible. Si yo hago evacuación, tengo que conocer mi edificio, tengo que conocer cuáles son las rutas de evacuación, saber si hay alguna que permanece con llave porque tiene problemas de seguridad física y se han entrado los ladrones varias veces. Todo eso lo tengo que conocer para poder aplicar eso. Y es muy interesante que yo pueda hacer ese conocimiento del riesgo haciendo inspecciones con la brigada. Uno ve que la gente va al paseo y hace el entrenamiento de la brigada en la pista, pero nunca hacen entrenamientos ni reconocimiento de la empresa. Y es muy importante que lo hagan adentro, que el brigadista conozca su edificio realmente. Si uno va a pretender que la brigada lo ayude a evacuar y la persona que va siempre al mismo piso, a la misma área de la empresa y son 12 pisos y no conoce qué hay en el tercer piso, pues va a ser muy difícil que nos ayude a evacuar efectivamente. Bueno. Importantísimo que para conformar la brigada pongamos la responsabilidad de la conformación en cabeza de los miembros del comité de emergencias. El comité de emergencias es el que debe, a través de cada uno de esos líderes de proceso, poner a una cuota de un brigadista por área y por turno. Y ellos deben ser responsables de la asistencia a la capacitación de los brigadistas de su área. Pertenecer a la brigada no es un favor. Y si yo lo hago, por favorcito pertenezca a la brigada y por favorcito déle permiso a esta persona para asistir al entrenamiento, no va a funcionar y por eso muchas brigadas no funcionan. Entonces es importantísimo que sean los líderes de proceso los que se responsabilicen de que tengamos una brigada efectiva en la empresa. Involucrar a esos miembros de la brigada de emergencias en acciones de reducción del riesgo, por ejemplo, prevención de incendios, súper importante, reporte de actos y condiciones inseguras, que ellos se sientan tranquilos de que si están llamando para decir, mire, es que yo veo aquí un techo que está a punto de caerse, o si yo veo una luminaria de emergencia que no está funcionando, no está titilando, o el detector de humo no está titilando, yo pueda llamar y yo sepa que van a hacer algo, porque si yo llamo 50 veces y nadie hace nada, pues muy complicado, tengo que conocer esos mecanismos de reporte. Y estos resultados mensuales de qué vieron de los brigadistas en las diferentes áreas de condiciones inseguras, de cómo prevenir incendios dentro de la empresa, porque yo ya me pillé que hay una persona que lleva su velita y la pone ahí todos los días en su oficina, pues se deben llevar a través del líder de la brigada a las sesiones del comité de emergencias, porque como yo les decía, ellos son los ojos del comité y de mantenimiento, y esas son acciones que se deben tener muy en cuenta para la reducción del riesgo en la gestión del comité. Y también involucrarlos en las acciones de respuesta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues construyendo con ellos los procedimientos operativos normalizados. Y si yo no construyo con ellos esos procedimientos operativos normalizados a través de simulacros, probando cómo es que lo hago, pues no van a conocer ese procedimiento operativo normalizado y no lo van a poner en práctica. Es muy importante que yo
haga simulacros muchas veces. Uno a veces piensa que hacer un simulacro con la brigada de emergencias es una cosa grande, que nos va a tomar mucho tiempo, que eso es muy costoso para la operación de la empresa, pero uno puede hacer simulacros chiquiticos. Uno puede coger 10 personas de un área, y no solamente el brigadista, sino las 10 personas del área vengan 10 minutos, hacemos esta parada, nos estiramos un poquito y vamos y miramos cómo agarrar el ascensor, el extintor, y cuáles son las partes del extintor y cómo puedo cargar el extintor y llevarlo hasta el otro lado. Eso es un simulacro porque estoy movilizando recursos. Y eso me permite ir integrando todos los elementos de los procedimientos operativos normalizados. Pero si yo solamente hago el simulacro en octubre, porque es el simulacro que me obliga la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático aquí en Bogotá, pues no estoy haciendo nada. Tengo que hacer simulacros de todos los procedimientos a lo largo de todo el año, en ejercicios sencillos que no se vuelvan como una carga más para toda la gestión que ya Seguridad y Salud en el Trabajo tiene. Y que puedan servir para que estemos aceitando esos procedimientos operativos normalizados. Y lo otro es hacer simulacros conjuntos en donde participe la brigada como brazo operativo y el comité como cerebro, donde se integren esos dos actores de la gestión del riesgo y puedan articularse y puedan comunicarse, y el comité de emergencia sepa cuáles son los brigadistas y les vean las caras, y lo mismo los brigadistas sepan cuál es el jefe de mantenimiento, cuál es el jefe de sistemas. Porque si no se conocen y no saben cómo trabajar en el momento de una emergencia, que es el momento más crítico, pues no van a saber qué hacer y va a ser todo un despelote total dentro de la emergencia o el desastre. Y con esto pues termino mi intervención. Aprovecho para pues decirles que han sido muy juiciosos asistiendo a los diferentes webinars que se han trabajado este año en esta comunidad, y para nosotros ha sido muy importante pues tener esta audiencia. Esperamos haberles cambiado un poquito el paradigma de esperar hasta que la leche se derrame. Hay que trabajar mucho para evitar que la leche se derrame, o para que si se derrama no vaya a generar tanto impacto para los trabajadores y la operación y los recursos de la empresa. Ustedes son multiplicadores de este conocimiento y ustedes trabajan muy duro todos los días desde Seguridad y Salud en el Trabajo y desde los diferentes procesos que manejan, pero es importante que integren la gestión del riesgo en sus vidas, no solamente en la empresa, también la integren en su casa, para que todo el mundo sepa qué hacer, para que todo el mundo conozca qué es lo que puede pasar también en el hogar, que es particularmente donde se presentan la mayoría de accidentes. Entonces, ustedes son actores de cambio, y por eso traigo esta frase que es la que más me gusta: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y con esto me despido. Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad y feliz año, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Positiva, por habernos dado la oportunidad de compartir nuestra experiencia con ustedes. Un abrazo para todos. Ahora Doctora vamos Sandra, con a el ti. sondeo. Sí, señora, claro que sí. Por supuesto, a ti muchas gracias. Vamos entonces a ir cerrando con el sondeo. Muy atentos, por favor. Vamos con la primera pregunta. La responsabilidad de gestionar los riesgos de emergencias y desastres en una empresa es de A, la brigada de emergencias; B, todos los trabajadores; C, el comité de emergencias; D, todos los anteriores; o E, A y C son correctas. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 3% dijo la brigada de emergencias, 3% todos los trabajadores, 3% el comité de emergencias, 51% todos los anteriores, y el 40% nos dijo que la A y la B y la C, perdón, son correctas. Doctora, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Pues la respuesta correcta es todos los anteriores. Realmente, como yo les decía, todos los actores de la empresa, trabajadores, gerencia, mantenimiento, seguridad, todos
colaboradores, brigada y comité son responsables de la gestión del riesgo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. El líder de la brigada debe hacer parte del comité de emergencias. ¿Esto es falso o es verdadero? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 15% dijo falso y el 85% nos contestó verdadero, doctora. Correcto, entonces es verdadero. Muy bien para los que contestaron correctamente. Muchas gracias, Doc. Y vamos con la tercera y última pregunta. La brigada debe participar en acciones de reducción del riesgo. ¿Falso o verdadero? Seleccionen por favor nuevamente la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, acá el 99% nos dijo que es verdadero, doctora. Muy bien, excelente. Sí, debemos involucrarlos no solamente en entrenarlos para la respuesta, sino también para la reducción del riesgo. Los felicito. Perfecto, muy bien, doctora Sandra, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, gracias para todo tu equipo de trabajo por habernos acompañado durante este año en esta ruta del conocimiento tan importante para todos nuestros participantes. Esperamos verlos, por supuesto, en el 2022 con más temas de interés. Perfecto. Desde emergencias y seguridad, emergencia, seguridad y soporte, ESS, en nombre de Santiago Aristizábal, un abrazo para todos. Muchas gracias, Doc. Por supuesto, a todos gracias por su participación. Recuerden que el día de hoy es nuestro último día de acciones educativas del año, así que inscríbanse y participen de los 3 talleres que todavía nos quedan para que por favor hagamos un cierre importante de esta travesía 2021. Visiten Posipedia, inscríbanse y participen. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video.